Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten también. Les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 5. La audaz verdad final. Resumen. Finalmente, Izuku se ve obligado a enfrentarse a la realidad, y descubre que es mucho mejor de lo que pensaba. Existen leyes que rigen la existencia. Todo cuerpo con masa ejerce una fuerza gravitacional. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Nada puede viajar más rápido que la luz. Izuku Deku Midori ya no puede, bajo ninguna circunstancia, ser amado románticamente. No solo es imposible, sino que va en contra de las leyes de la existencia, de la sociedad, de todo. La lógica no puede resistir. Mina, lo has destrozado. Gritó Toorkashi, sacándolo del trance en el que había caído por la conmoción. No puedes simplemente decir eso. Al diablo con eso, sin remordimientos. Exclamó Mina, acercándose a Izuku chapoteando en el agua, con la mirada clavada en su alma y el rostro enrojecido. ¿Me oíste, verdad, Midori? Parpadeó 2 veces, con el cuerpo rígido como una estatua, escuchando palabras pero sin siquiera registrar su significado. ¿Amor? Repitió, la palabra sonando mal, pero a la vez perfecta, en su boca. Kendo ya estaba encima de él, dándole una palmada en la nuca lo suficientemente fuerte como para que le picara, pero lo suficientemente suave como para no hacerle daño. Y yo que pensaba que eras listo, bromeó, antes de que el tono cortante de su voz desapareciera. Espera, ¿de verdad, no creías que la gente pudiera quererte? Tras esas palabras, el baño quedó en silencio. Las mujeres a su alrededor comenzaron a atar cabos, a comprender cómo había actuado hasta entonces, cómo había reaccionado a sus burlas hasta ese momento. Izuku no entendía lo que sucedía cuando Kendo lo atrajo hacia sí, abrazándolo con ternura. Grande, tonto y adorable, susurró, acariciándole la nuca. Izuku apenas escuchaba los demás sonidos que provenían de las otras chicas. No sabes lo equivocado que estás. Algo en Izuku se quebró. Sintió como los engranajes de su mente se atascaban, chirriaban y se rompían entre sí, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo, pero simplemente no podía. Sus brazos reaccionaron por sí solos, abrazando a Itsuka mientras su visión se nublaba por las lágrimas. Itsuka debió de sentirlo estremecerse y sollozar, abrazándolo con más fuerza contra su cuerpo, sus fuertes extremidades anclándolo a la realidad. ¿Quieres que te suelte? Él la abrazó con más fuerza en respuesta, y la mujer se rió entre dientes al ver su reacción. Ya me lo imaginaba. No te preocupes, ninguno de nosotros se va a ir a ninguna parte, Izuku, susurró ella, apoyando su cabeza sobre la de él y besándole el cuero cabelludo. Izuku emitió un sonido afirmativo que le sonó demasiado quebrado incluso a él. De repente, lo sobresaltaron los chapoteos del agua y la sensación de que más cuerpos cálidos casi lo embestían, filas de brazos que se extendían y lo rodeaban, y sonidos de preocupación y alegría que resonaban en las paredes de madera del balneario. Esto lo explica todo, dijo Tsuyu en voz baja, interrumpiendo la algarabía y el montón de mimos bajo el que se encontraba Izuku. Con razón no te diste cuenta del amor que Ochako siente por ti. Ochako soltó un gritito y balbuceó en respuesta, provocando que todos estallaran en carcajadas y se apartaran de Izuku. Izuku se dio cuenta de que se había unido a las risas, y se sintió bien. Espera, ¿eso significa? Murmuró Izuku, dejando caer un poco los hombros al darse cuenta de algo. Lo siento por haberte ignorado. Los labios de Ochako se posaron sobre los suyos antes incluso de que él pudiera terminar la disculpa. Sus manos estaban en la nuca de él, sin importarle que hubiera anulado su gravedad al besarlo con más intensidad. Se apartó y lo miró fijamente a los ojos. No importa, de hecho, lamento no haberlo dicho antes. Izuku, te amo. En ese instante, Izuku se sintió ingrávido en más de un sentido. Balbuceó, intentando negarlo una vez más para conservar el poco sentido que el mundo pudiera tener. Pero con sus ojos frente a él, tan llenos de amor, sus mejillas sonrojadas con tanta intensidad, a Izuku le resultaba cada vez más difícil creer que Ochako pudiera estar mintiendo sobre eso, sobre su amor por él. Otra paradoja que le daba vueltas a la cabeza una y otra vez. Yo también, murmuró Momo a su lado, con las mejillas también sonrojadas. Kyoka, a su lado, oscilaba entre una sonrisa burlona y una expresión de ansiedad, con el rostro tan ruborizado como el de su adinerada amiga. Desde camino. Empecé a notar las pequeñas cosas que me encantaban de ti por aquel entonces, y antes de darme cuenta, ya estaba. Momo no terminó la frase,
Parecía casi asustada de terminarla. «Ichi», exclamó Pony, entrando de golpe y abrazando a Izuku por la espalda con una risita suave, tan americana como ella, y susurrándole algo al oído que lo dejó helado, temblando de pies a cabeza ante las palabras. Japonés, pero con un fuerte acento. Una palabra ya en sí misma. Pero un te quiero al fin y al cabo. E Izuku llegaría a admitir que no lo cambiaría por nada del mundo. Yo, tartamudeó Komori, la primera vez que hablaba en las aguas termales desde que Izuku había llegado. Sinceramente, con su pequeña estatura y lo callada que estaba, a Izuku le daba vergüenza admitir que se había olvidado por completo de ella. Izuku notó lo mucho que se sonrojaba, cómo temblaba ante él, con las manos apretadas a los costados y la toalla cubriendo su cuerpo. Podía ver sus hermosos ojos a través de su cabello y se preguntó cómo podría olvidar jamás una imagen tan bella. «Me gustas», espetó finalmente, inclinándose y jadeando como si se quitara un gran peso de encima. «Y tu lindo cabello verde. Y tus ojos verdes. Quiero mirarlos para siempre. Espero que no te parezca raro». Izuku se quedó sin palabras, mirando a la mujer más baja. «¿Te gustan?», murmuró, llevándose la mano a la cabeza inconscientemente. La respuesta de Kinoko fue una nube de humo, hongos brotando rápidamente de su toalla, y salió corriendo, escondiéndose tras Yanagi. «Lo dices como si no fueran impresionantes», dijo Tsuyu con voz ronca, monótona pero con los ojos llenos de algo que el cerebro de Izuku comenzaba a reconocer lentamente tras todo lo sucedido hasta ese momento. «Yo también te quiero, por si no te habías dado cuenta», añadió Tsuyu sin dudar, respondiendo a la pregunta que su mente estaba a punto de formular. «Desde lo de la USG, pensé que el que me salvaras había sido algo puntual, pero, bueno», sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Me has demostrado que estaba equivocada, Izu-chan. Asume la responsabilidad». «¿Oíste eso, Izuku?», susurró Itsuka en su oído, abrazándolo por detrás. Un gesto que no podía imaginar en la figura de hermana mayor que solía hacer en la clase. Pero tampoco podía imaginar que el resto del día sucediera hasta ese momento. Y mientras todos los demás también lo hacen, sus labios encontraron un punto en su cuello, dejando un beso suave que aceleró su corazón a un ritmo que Izuku no reconocía, una sensación de fuego recorriéndole las venas. «Yo también te quiero, bombón». Izuku no sabía cuándo había sucedido, pero estaba seguro de que había muerto y había ido al cielo. Izuku sintió la base de la chaqueta de Kyoka rozar su mejilla. La presión era insistente, obligándolo a girar la cabeza para mirar a la música. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Kyoka le dedicó a Izuku una tímida sonrisa, con un intenso rubor ya en las mejillas. «Cuando volvamos a la residencia, te cantaré lo que he escrito, Green. ¿Te parece bien?». Izuku no pudo hacer más que asentir. «Y bailaremos el tango de lado al ritmo, ¿qué te parece?», bromeó Tokage, lanzándole a Izuku una mirada decididamente sensual. Izuku oyó a Itsuka llevarse la mano a la cara con un sonoro gesto de desaprobación. Entonces sucedió algo inesperado. La sonrisa burlona de Setsuna se desvaneció y su mirada se tornó más seria. «Y no estoy bromeando cuando digo esto», se rascó la nuca y apartó la vista con un suave suspiro. «Yo también te quiero, eres demasiado divertido como para molestarte. Así que nuestra tentadora es honesta ante los ojos del pueblo», murmuró Ibara, con las manos en señal de oración y los ojos cerrados con fuerza, provocando una leve expresión de sorpresa en el otro peliverde. Antes de que la santa mujer abriera un ojo para lanzar una mirada de suficiencia, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Como debe ser», concluyó antes de mirar a Izuku. «Yo también siento cariño por ti, Midoriya», murmuró. «Espero que Dios pueda perdonarme». «Mi turno». La voz alegre de Tohru resonó levemente mientras exigía atención. Izuku casi podía ver a Tohru abriéndose paso entre las mujeres que lo rodeaban mientras se apresuraba hacia él. Antes de que pudiera siquiera pensar en protestar, Tohru se deslizó bajo su brazo derecho y se impulsó hacia su pecho. Cuando la mujer invisible hundió su rostro en su hombro, Izuku la rodeó rápidamente con el brazo, completando el abrazo. «Un dato curioso. En realidad no quería salir con Ojiro cuando me lo pidió», murmuró contra su hombro, «pero no sabía si tú saldrías con alguien a quien ni siquiera podías ver». Izuku sintió que Tohru levantaba la cabeza y presionaba sus labios contra su mejilla. «Te amo, Izuku. Si me lo permites, permíteme hablarte con franqueza sobre mi enamoramiento», declaró Riiko, captando la atención de Izuku. Él casi no pudo respirar al notar la cálida sonrisa en el rostro, generalmente inexpresivo, de la mujer. «Te digo la verdad.
Mi corazón se eleva hasta el cielo solo con pensar en ti, Izuku. Como si hubieran ensayado toda la velada, todas las miradas se dirigieron a la última mujer en hablar. La repentina atención solo sirvió para que Kodai se encogiera sobre sí misma, igual que Kinoko minutos antes. La mujer silenciosa abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. En cambio, sus ojos se movieron rápidamente entre las mujeres que la observaban, y un leve rubor tiñó sus mejillas. Algunas emitieron sonidos tranquilizadores, pero Kodai permaneció en silencio. ¿Ya terminó?, pensó Izuku. No del todo, pues la tímida mujer finalmente reunió el valor suficiente para acercarse al hombre. Tohru se deslizó silenciosamente de sus brazos y Yui la reemplazó rápidamente, fundiéndose casi al instante contra su pecho cuando Izuku también la rodeó con un brazo. Cuando Yui por fin habló, Izuku tuvo que concentrarse para poder oír lo que decía. Siento no poder confesarlo tan alto como las demás, pero también estoy enamorada de ti. Izuku sintió que su abrazo se intensificaba, desesperada por expresar sus sentimientos. Amar. Durante mucho tiempo, Izuku nunca pensó que lo encontraría. Claro que sabía que su madre lo amaba. Todoroki seguía insistiendo en que All Might quería a Izuku como a un padre, incluso después de tanto tiempo. Él ya las había oído decir infinidad de veces que querían mucho a sus amigas, después de compartir artículos de higiene femenina, las respuestas de la tarea o los bocadillos que habían guardado hacía tiempo. Se querían como amigas, con una amistad tan estrecha como la que se puede tener sin que surja el romance. Izuku había oído, en raras ocasiones, que algunas de las mujeres más amables incluso le profesaban el mismo afecto. En aquel entonces, se había convencido de que era simplemente platónico, para no hacerse ilusiones, o le estarían tomando el pelo. Tenía que haber una explicación perfectamente racional para todo lo que hacían para acercarse al peliverde. Amar. En cierto modo, debería haber sido obvio. ¿Cómo Ochako se ponía nerviosa tan rápido? ¿Con qué frecuencia Setsuna y Mina lo elegían como blanco de sus bromas íntimas? ¿Cómo Itsuka acudía a él siempre que necesitaba un segundo par de manos fuertes? ¿Con qué frecuencia miraba hacia donde sabía que estaba una de las heroínas y las encontraba ya mirándolo? Amar. Lo amaban. Todos querían a Izuku. Finalmente, demasiado tarde y demasiado pronto, la verdad de aquella noche lo golpeó con fuerza. Era amado por 13 mujeres, y cada una de ellas se enorgullecía de ello. Izuku sintió que se le humedecían los ojos al darse cuenta de esto. La nueva realidad que se veía obligado a aceptar le oprimía los pulmones. Intentó inspirar profundamente, pero la respiración se agitaba demasiado como para poder retenerla por mucho tiempo y le apuñalaba la garganta, deseosa de escapar de nuevo. Era muy querido. El aspirante a héroe apenas sentía unas manos suaves sobre sus hombros y brazos, susurros preocupados que apenas comprendía mientras luchaba por evitar que su exhalación se convirtiera en un sollozo. Izuku ya había llorado una vez esa noche, y no quería volver a hacerlo. Cerró los ojos con fuerza e intentó tomar otra bocanada de aire. Estoy bien, sollozó. Maldita sea. Solo dame un minuto. Odiaba lo patético que sonaba simplemente porque era amado. Por el amor de Dios, All Might. Era patético, sollozando en vez de saltar de alegría o gritar su suerte al cielo. Inhala, se recordó Izuku, y exhala. Tenía que dejar de llorar ya. ¿Ya oíste a Izuku?, gritó Itsuka mientras se apartaba del hombre. Déjenlo tranquilo. Izuku no oyó ni una sola protesta mientras las mujeres se dispersaban de nuevo por la fuente termal. Incluso Yui se había soltado de sus brazos para reunirse con las demás. Aún así, Izuku no estaba solo, pues sentía las manos de Ochako, 3 de sus dedos y el pulgar, sobre su espalda descubierta, dibujando suaves círculos. La textura de las almohadillas era reconfortante, incluso tranquilizadora, e Izuku pudo respirar hondo con más facilidad. Por alguna razón, cuando el peliverde por fin logró contener las últimas lágrimas, Ochako retiró la mano de su espalda y susurró libérate antes de volver a su lado. En tiempo récord, Izuku logró controlar su respiración con la ayuda de Ochako. Para asegurarse, metió la mano en el agua y se salpicó la cara un par de veces antes de inhalar profundamente. Bien. Exhaló por completo y finalmente abrió los ojos, ahora secos. Ya estoy bien. Inconscientemente, se rascó la nuca y les dedicó una sonrisa tímida a las heroínas que lo rodeaban. Lo siento. Supongo que ya saben que suelo ser un poco sentimental. Ibara fue la primera en hablar en nombre del grupo. No te disculpes, Izuku, porque aún no has hecho nada malo. Su sonrisa cariñosa hizo que las mejillas de Izuku se sonrojaran.
Sí, lo que ella dijo, bufó Kyoka cruzándose de brazos. Si acaso, deberíamos disculparnos por soltarte todo esto de repente. Deberíamos haber sabido que te abrumaría. Desvió la mirada, sin duda reprendiéndose mentalmente. Izuku negó con la cabeza. No, no, está bien, dijo riendo levemente y pasándose una mano por el cabello verde oscuro. Cuando se trata de eventos que cambian la vida, es fácil que me abrumen. Por alguna razón, algunas de las mujeres hicieron una mueca ante sus palabras. Aún así, Izuku continuó. ¿Acaso pueden culparme? No creo que nadie esperara que 13 mujeres hermosas y poderosas le dijeran que lo aman. Una vez más, a Izuku se le subieron los colores a las mejillas, esta vez acompañados de una sonrisa, sin duda, un poco bobalicona. Todos ellos, los 13, lo amaban. Mientras las mujeres murmuraban por una razón u otra, Tsuyu habló con un suave tono monótono. Por muy dulce que sea oír eso, croar, me pregunto si esto está bien. El silencio que llenaba el baño la animó a continuar con su reflexión. Una relación con una sola persona es un gran compromiso. Intentar compaginar la relación con los estudios. Ochako retiró la mano de la espalda de Izuku como si se hubiera quemado, con todo el estrés al que nos somete la UA, no quiero que te agotes, Izuku. Además, interrumpió Setsuna, mirando con desgana cómo giraba la mano para evitar mirar a Izuku, eso solo considerando estar con uno de nosotros. Sería mucho más agotador intentar manejar 2, 3, incluso 4 partes a la vez. Bajó la voz a un tono más personal, aunque sus palabras aún resonaban con fuerza. ¿Y a quién elegiría él? Nadie se atrevió a hablar. Ni siquiera Izuku tenía nada que decir. Tenían razón. La mirada de Izuku se perdió en el agua donde estaba sentado, como si allí encontrara todas las respuestas que buscaba. No podía abandonar su sueño de ser un héroe. Tenía que ser el héroe más grande, el próximo All Might, quizá incluso mejor que All Might, si se atrevía a soñar. Pero All Might estaba solo, susurró una voz oscura a Izuku, y sigue solo incluso ahora. Un dolor familiar se clavó en lo más profundo de Izuku e hizo aflorar un pensamiento egoísta. No quiero estar sola. Ya es tarde, comentó Momo, sacando a Izuku de sus pensamientos. Su voz tembló casi imperceptiblemente mientras intentaba recuperar su compostura. Deberíamos terminar aquí antes de que venga un profesor a buscarnos. Varias mujeres asintieron en voz baja y se dispusieron a salir de la piscina, pero Izuku solo percibía la atmósfera sombría que envolvía los pensamientos de las 13. La decepción, la duda y el arrepentimiento se reflejaban en cada rostro de las aguas termales, y el dolor en el pecho de Izuku se intensificaba. No quiero elegir. ¿Tendría que hacerlo? Izuku no lo sabía, y ciertamente no podría averiguarlo en los pocos minutos que le tomó salir del manantial. Suspiró y se ajustó la toalla alrededor de la cabeza. Sus manos se encontraron con el agua y la carne desnuda. Izuku sintió que sus muslos estaban completamente desnudos, sin siquiera un trozo de tela, y buscó frenéticamente a tientas su toalla en el suelo. ¿Cuándo se le había caído? ¿Habría ido a parar a algún sitio? ¿Podría recuperarla antes de que llegara All Might? ¿Acaso el agua estaba lo suficientemente opaca como para ocultar algo? Oh, Izuku. Un escalofrío recorrió las venas de Izuku al oír esa voz empalagosa. Otra vez no. Setsuna le dedicó a Izuku una sonrisa depredadora cuando él la miró junto a la salida. Le faltaba una mano. ¿Buscas algo? Ronroneó. Lentamente, la mano que le faltaba emergió de detrás de la peli verde de la clase B sostenía una toalla. Ella aún llevaba la suya. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y sintió que al menos 7 pares de ojos se clavaban en el agua frente a él. Su mente quedó en blanco por completo. Todos sus pensamientos fueron ahuyentados por el fuego que se encendió en su rostro. ¿Lo quieres de vuelta? La mano de Setsuna se alzó hacia el cielo, muy por encima incluso de la barrera de madera, llevándose consigo lo único que mantenía a Izuku con los pies en la tierra. Ven a buscarlo. El balneario era un hervidero de bullicio. Algunos animaban a Setsuna, otros la reprendían. Izuku estaba casi seguro de haber oído a Setsuna comenzar un discurso interminable del que Irida se habría sentido orgulloso. Casi podía oír a Momo murmurando para sí misma algo sobre pros y contras. Ochako logró apartar la mirada de Izuku y se puso de pie de repente. Ya lo tengo, espera un momento, Det. Apenas había dado 2 pasos cuando su mano se movió por sí sola y sujetó la de ella. Ninguna de las otras mujeres se percató, pero Izuku notó que Ochako luchaba contra sus instintos para no darse la vuelta. Deku. Cuando le preguntaron después por qué había detenido a Ochako, Izuku no supo qué responder.
Tenía la mente en blanco, el corazón anhelando más, y ambos clamaban al unísono por un impulso que Izuku ni siquiera había tenido la oportunidad de considerar. Ellos lo amaban. Y él los amaba a ellos. ¿Por qué debería tener miedo? Casi podía oír una risita femenina mientras toda su alma pulsaba el botón de que le den. Una sonrisa seductora se dibujó en los labios de Izuku. No te preocupes, Ochako. Los bonitos ojos marrones de Ochako se clavaron en los suyos, de un verde esmeralda intenso, e Izuku creyó que había dejado de respirar. Puedo con esto. Izuku se levantó y salió de la bañera. Paseo de héroe, no me falles ahora. Sintió que su sonrisa se ensanchaba cuando Ochako jadeó. Dejó que su mano se deslizara entre sus dedos y comenzó su lento paseo alrededor de las aguas termales. Todo el bullicio del baño cesó casi de inmediato, e Izuku se deleitó con el denso silencio que había creado. Claro que el aspirante a héroe apenas comenzaba. Izuku tenía que pasar junto a algunas mujeres para llegar hasta Setsuna. ¿Qué sentido tiene dar un espectáculo si no te diviertes haciéndolo? Tooro estaba apoyada contra uno de los arbustos que bordeaban el manantial, conteniendo la respiración mientras miraba fijamente. Confiando en su instinto, Izuku intentó mirarla a los ojos y fue recompensado con una brusca inhalación de la mujer invisible. Al pasar junto a ella, extendió la mano y le dio 2 palmaditas en la cabeza. Hola, Tooro. El gemido lastimero que ella ni siquiera intentó reprimir fue más que suficiente para el hombre, ahora con poderes. Los ojos de Ibara se clavaron en los de Izuku al notar que se acercaba. Su rostro, de un rojo escarlata intenso, le sentaba de maravilla al cristiano. Izuku notó distraídamente que sus enredaderas se habían aflojado, sin ocultar nada y cayendo por el lado izquierdo de su cara. Le dedicó una sonrisa mientras apartaba las enredaderas de su rostro y las colocaba detrás de su oreja. No pudo evitar reírse entre dientes al ver cómo perseguían su mano en cuanto la soltaba. Sin embargo, no se detendría, ya que aún tenía delante a 2 mujeres más. Itsuka había abandonado por completo su discurso en el momento en que Izuku salió del baño, y ambos sabían perfectamente lo que ella observaba durante el paseo del hombre. ¿Sabes? Comenzó, sosteniendo apenas la mirada de Izuku, nunca te tomé por un presumido. Izuku solo pudo reírse suavemente al pasar junto a la artista marcial. ¿Qué puedo decir? Te mereces lo mejor, preciosa. Debería haberlo dicho antes para ver lo sonrojada que se ponía Itsuka con el apodo que le devolvió, pero no podía detenerse ahora. Finalmente, Izuku se detuvo justo frente a Setsuna. Ella sonreía de oreja a oreja, con una sonrisa tan amplia que casi se le partía la cara en 2. Si fuera de apostar, murmuró Setsuna, habría perdido hasta la ropa. Ninguna de las 2 peliverdes se atrevió a apartar la mirada, ni siquiera cuando la toalla de Izuku cayó desde arriba. Eso aún se puede arreglar, murmuró Izuku. Un rubor carmesí tiñó las mejillas de Setsuna, pero no se atrevió a apartar la mirada. No importaba, Izuku tenía otros planes. En lugar de ponerse la toalla, se la echó al hombro para tener la mano libre y pasó junto a Setsuna, rozando su hombro con el de ella. Ella no hizo ademán de detenerlo. Una más, por si acaso, exigió el lado egoísta de Izuku. Justo cuando los 2 estudiantes de héroes de pelo verde se separaron, su otra mano se giró bruscamente y le dio una sonora palmada en el trasero. Izuku nunca pensó que un grito pudiera sonar tan satisfactorio, pero ese día estaba aprendiendo mucho. Finalmente, Izuku llegó a la cortina que daba al vestuario y se detuvo frente a ella. Gracias por la maravillosa velada, señoras, respondió sin volverse. Me han dado mucho en qué pensar. Espero que descansen bien esta noche. Saludó brevemente con la mano a quienes lo miraban y cruzó el umbral. Logró dar 5 pasos impresionantes antes de que la realidad de lo que acababa de hacer lo asaltara. Mierda. No puedo creer que, Dios mío. ¿Qué van a pensar de mí ahora? ¿Por qué hice eso? ¿Les gustó? ¿Me pasé? Setsuna, Dios mío. Le pegué a Setsuna. ¿Por qué le di una nalgada? ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Izuku inhaló bruscamente para cortar de raíz su perorata. En voz baja y con rapidez, lo soltó todo con un simple joder. Lo siento, mamá. Se sentirá culpable después. Ya se ocupará de todo después. Por ahora, tenía que irse. One for All saltó al llamado de Izuku, y desapareció antes incluso de que su toalla tocara el suelo. De verdad. Kyoka vaciló, parpadeando hacia las cortinas de los vestuarios antes de mirar a las chicas. ¿De verdad acaba de pasar eso? Joder. Exclamó Tsuyu con voz ronca, llevándose una mano a la mejilla sonrojada. Setsuna, te debo una cena.
No, murmuró Setsuna, con una sonrisa sincera y un rubor intenso. Ya tengo todo lo que quería y más. Kinoko parecía estar echando humo. ¿Cómo demonios sigue mejorando? ¿Cómo? Esto es injusto. La mayoría de las chicas murmuraron en señal de acuerdo, mientras que Ochako se limitó a mirar fijamente. No sé ustedes, chicas, pero yo estoy dispuesta a compartir y, mientras Izuku corría de vuelta a la zona masculina de la residencia, las chicas del curso de héroes estuvieron de acuerdo unánimemente. Varios años después, Izuku gimió suavemente al despertar en una cama que jamás habría imaginado que ni siquiera Momo pudiera tener. Su enorme tamaño empequeñecía incluso su ahora corpulenta figura. Varias formas murmuraron y gimieron en respuesta a su voz, levantándose lentamente de sus lugares, estirándose y frotándose los ojos, entonces todos comenzaron a colmarlo de belleza y afecto con los que jamás habría podido soñar tiempo atrás, antes de caer en las aguas termales. Cuando por fin despertó de su autocompasión. Y con aquellas voces de las que nunca se cansaría, volvió a oír el canto de sirena de todo aquello. Buenos días, Izuku. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.